Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo conectar un segundo disco duro sin necesidad de tener que conectarlo a tu placa madre como en anteriores videos ya les he traído. Para esto pues aquí tengo lo que es este disco duro y esto que es un adaptador. Este adaptador pues bueno, prácticamente viene o lo venden en sus respectivas cajas. Y es prácticamente esto, viene la entrada USB para que lo conectes a tu computadora, una entrada de alimentación de 12 voltios y de otro lado viene lo que es el adaptador a lo que es la interfaz SATA. De esta manera pues podríamos conectar lo que es nuestro disco duro secundario o externo a nuestra computadora sin necesidad de meterlo a la placa madre. Como les digo, estos adaptadores suelen venir en unas cajas tipo pues del tamaño de tu disco duro y nada más lo metes así, conectas los cables y pues prácticamente eso, ya estaría pues conectado a tu computadora. Déjenlo conecto aquí y como les digo, ocupas de una interfaz USB. Aquí tengo lo que es el cable USB, esta entrada va aquí y la otra va a la computadora. Voy a conectar esta entrada aquí. Y se van a preguntar o puede que se pregunten si es necesario forzosamente la entrada de 12 voltios. Pues sí, ahorita verán por qué. Dejen conecto esto. Ya lo he conectado a lo que es el adaptador y esto lo voy a conectar a lo que es la computadora. Voy a conectarlo a esta laptop. Abrimos un explorador de archivos y vemos que aquí no nos aparece ningún otro disco duro ni ninguna otra unidad extraíble más que el disco local C, que es el de la computadora. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque estos discos utilizan un voltaje de 12 voltios para que funcionen. Es por eso que ocupa esta alimentación. Sin esta alimentación el disco no va a arrancar y por ende no va a transferir o aparecernos en nuestra computadora. Aquí tengo lo que es una salida o una salida de 12 voltios, la cual voy a conectar aquí y van a ver que el adaptador comenzará a encender. Ahí ya encendió, prende un LED azul y en la computadora ya nos detecta lo que es este segundo disco duro. Aquí se me acaba de abrir la carpeta, pero pues aquí está, ¿no? Es este el disco duro que acabo de conectar, son 150 GB, que pues es la capacidad de este disco duro. ¿Dónde viene? Aquí 160 GB, pero pues bueno, por el tipo de formato me acepta solo 150. Al momento de conectar lo que es la fuente de 12 voltios, vemos que en algunos adaptadores enciende una luz LED, informándonos pues de que este ya está conectado, ¿no? Si nosotros quisiéramos transferir algún archivo a lo que es nuestro disco duro, voy a transferir, no sé, algún video que tenga por ahí. Algún video algo extenso, por ejemplo este que es de un curso, lo voy a transferir acá y en nuestro adaptador, como vemos aquí está transfiriendo información y aquí debe de estar titilando el foquito, eso dándonos a entender que está escribiendo o leyendo datos de nuestro disco duro. Voy a borrar el archivo que acabo de pasar y pues vemos que funciona correctamente. Ya nada más cuando lo queramos sacar, no lo desconecten así, como si fuera de una USB, bueno, como si de una USB se tratara. Vamos a extraer lo que es la unidad aquí o en la opción de acá abajo. Aquí está, le damos en extraer, ya se extrayó, el foquito pues se queda normal y ya podremos desconectarlo naturalmente. Desconectamos la fuente de 12 voltios y pues prácticamente esta sería una segunda forma de conectar un segundo disco duro, un disco duro externo a lo que es tu computadora, tu laptop, sin necesidad de meterlo directamente a lo que es tu placa madre. Recalcando pues todo esto, ocuparías lo que es la interfaz a conectar, pues sería esta, que sería una USB a este puerto que es USB tipo B, algo así. Esta es la que entra en este puerto, una fuente de alimentación de 12 voltios, tu adaptador y pues el disco duro que quieres conectar a la computadora. Prácticamente eso sería todo lo que ocuparías y pues bueno, pues esto sería todo. Recuerda que mi nombre es Jorge Romero y que subo videos cada semana. Adiós.